Si tiene la oportunidad de leer su Biblia, busque Romanos 1, 18 al 25. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Hasta ahí la porción. Hay varios argumentos que se oyen no solamente afuera en nuestra cultura, sino dentro de los debates denominacionales, incluyendo el que sucede dentro del Concilio Presbiteriano. Los que defienden el pecado de Sodoma dicen, por ejemplo, que la Biblia no condena esto. Hay argumentos tales como este que dice que la Biblia no condena la homosexualidad solo a los homosexuales que obran egoístamente. Ellos plantean, en las palabras de Boswell, un pseudo maestro de la Biblia, diciendo esto: los hombres de Sodoma no fueron castigados en el Antiguo Testamento por su homosexualidad, sino por su falta de hospitalidad. ¡Qué gran locura! Miremos el registro, vayamos a Génesis. Si me acompaña, por favor, si tiene su Biblia allí a la mano, busque Génesis capítulo 19, versículos 1 al 11. Dice allí la Biblia: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando... ¿Buscando qué? ¿El doctor dice allí? No, la puerta. Esa no fue falta de hospitalidad, eso fue lujuria desenfrenada y perversión, téngalo por seguro. Estos hombres estaban tan ansiosos de sodomizar a los ángeles que, aun después de haber quedado ciegos, su lujuria continuaba llevándolos hacia sus malvadas intenciones. Los profesores homosexuales dicen, y lo cito: no hay razón para creer que las relaciones sexuales fuera parte de esa escena. Eso es lo que dicen los profesores homosexuales.
Las palabras en el verso 5 en la Biblia de la Nueva Versión Internacional dice así: échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. En la Nueva Versión Americana, en inglés, dice: sácalos para que podamos tener relaciones con ellos. Mientras que la versión Reina Valera de 1960 traduce: sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer no quiere decir otra cosa que familiarizarse con. Sin embargo, la misma palabra en el hebreo yada se usa cuando Lot trató de dar a los de afuera a sus 2 hijas, diciendo en el verso 8: tengo 2 hijas que no han conocido varón. Yada, varón. El libro del Nuevo Testamento, Judas, nos provee comentario adicional sobre Génesis capítulo 19, cuando Judas escribe en el verso 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo tenido falta de hospitalidad, dice allí, no, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se dan cuenta? Quieren tratar de justificar algo que la palabra misma de Dios está condenando completamente. Lo está condenando. Los que defienden el pecado de Sodoma están diciendo que la Biblia no lo condena. No es así. La Biblia es enfática. Los que defienden este pecado de Sodoma también dicen que el homosexual nace así. Otro argumento es que el homosexual nace de esa manera y no puede cambiar. Esto, claro, es una cuestión clave a propósito. Porque si usted no puede cambiar, entonces no es una opción, simplemente no podemos ayudarles. Un hombre o una mujer pueden desde una muy temprana edad ser propensos hacia cierto pecado. Como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1, indica esto cuando se refiere a nuestra lucha con ese acoso. Dice: y del pecado que nos asedia. Esta es una referencia a ese pecado en particular, el cual nos lleva a intensas luchas con deseos pecaminosos y tentaciones. Una persona, sin embargo, no nace más homosexual de lo que nace un adúltero o un mentiroso o un pornógrafo o un polígamo. La persona elige ser un mentiroso, elige cometer adulterio, elige violar. Todos los pecados es una elección. Aunque en un sentido esta declaración es verdad, todos nosotros nacimos así y ninguno de nosotros puede cambiar, incluyendo los homosexuales, realmente no pueden cambiar. Francamente, ningún pecador puede cambiar aparte del poder de Dios a través de la redención de Jesucristo y la sumisión diaria al Espíritu Santo. Si es ofensivo o no, la Biblia nunca se refiere a la homosexualidad como una cuestión genética o una enfermedad, sino como un pecado. Y eso, a propósito, resulta ser una maravillosa noticia, créalo. Las enfermedades pueden no tener cura. Los problemas genéticos pueden nunca ser resueltos. Pero el pecado puede ser curado. Hay un remedio para el pecado. Pablo escribió en su primera carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, estas poderosas y reveladores palabras. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Él no dijo: y estos sois algunos, sino esto erais algunos. ¿Qué les pasó? Pablo continúa diciendo: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso!
La Biblia nunca nos dice que aceptemos el comportamiento de otro cuando esto viola la Escritura. De hecho, nos dice que confesemos, que nos arrepintamos y experimentemos el perdón diario y el poder del Señor Jesucristo. Pero aquellos que defienden este pecado de Sodoma dicen: Jesús nunca pronunció una palabra contra esto. Otro de los argumentos prevaleciente. Ellos dicen que Jesús nunca pronunció ni una sola palabra contra la homosexualidad, entonces Él no está en contra de ella. La primera parte de esta declaración es verdad, pero tampoco pronunció ninguna palabra en contra de la violación o el incesto, el bestialismo o la pedofilia. Entonces, ¿debemos suponer que Él no está en contra de estas cosas tampoco? No es así. La comunidad de iglesias metropolitanas son iglesias dirigidas por clérigos homosexuales y están llenas de miembros homosexuales. Han invertido enorme energía tratando de unir la homosexualidad con la iglesia evangélica. Tengo copia de un estudio de sus pequeños grupos que dice lo que la Biblia dice y no dice sobre la homosexualidad. Lo leí y fue triste no solo leer los típicos argumentos para tratar de legitimizar el pecado, sino las insinuaciones, porque dicen que David y Jonatán se amaban el uno al otro de forma homosexual. El estudio hasta implica que una relación lesbiana fue tal vez la base para el amor entre Ruth y Noemí. En la última página de ese estudio, para grupos pequeños, estaban estas palabras acerca de la iglesia. Escuche bien. Quien quiera que sea, donde quiera que esté, cualquiera sean las circunstancias de su vida, es importante para usted saber que Jesucristo murió para quitar sus pecados, no su sexualidad. Cristo le acepta tal como usted es y nosotros también. Esto es lo que estaba escrito en este estudio para grupos pequeños de estas iglesias metropolitanas que están dirigidas por clérigos homosexuales. Amigas y amigos, hay una vasta diferencia entre decir que Jesucristo le acepta a usted tal como es y que Jesucristo acepta cualquier cosa que usted quiera hacer. Hay una gran diferencia. Jesucristo no le promete a usted libertad en el pecado, sino libertad del pecado. Y Él acepta a los homosexuales que vienen a Él en arrepentimiento y confesión de pecados, así como Él acepta al asesino, al violador, al glotón, al chismoso, al arrogante. Sin embargo, Él no dice, ahora regresa y continúa con ese estilo de vida, sino, Él dice, ve y no peques más. Otra defensa que imponen estas personas que están defendiendo el pecado de Sodoma. Ellos dicen que el homosexual está simplemente haciendo lo que le viene por naturaleza. El siguiente argumento es que el homosexual está simplemente haciendo lo que le viene naturalmente, así que esto debería ser considerado un estilo de vida alternativo. Esto es lo que ellos dicen. La intención de ellos es probar, tomando Romanos capítulo 1, que Pablo condena el comportamiento homosexual innatural, la glotonería, la lujuria, el comportamiento homosexual de múltiples parejas, o que él condena actuaciones homosexuales realizadas por heterosexuales para quienes esos actos son innaturales. Esa es una exégesis muy astuta, pero ella ignora el significado de las palabras. Pablo, de hecho, va al orden de la naturaleza y dice que las mujeres abandonaron lo natural y que los hombres abandonaron lo natural y se encendieron en su lascivia unos con otros, lo cual no es natural o literalmente contra el orden de la naturaleza, como Dios lo creó. Note el pasaje y el lenguaje que él usa en Romanos 1, 26 y 27. Dice allí,
pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo la retribución debida a su extravío. Recuerde, si usted ignora al creador de la naturaleza, puede violar el orden de la naturaleza y se sentará a la mesa de horribles consecuencias. Pero, espere, ellos dicen que el comportamiento homosexual les está encantando biológicamente, les viene naturalmente, así que ellos están meramente de acuerdo con su naturaleza. El Señor dice, escuchen, ya que la lujuria por la mujer le brota naturalmente a usted, está bien. Ya que codiciar cosas le brota naturalmente a usted, lo puedo entender. ¿Debería permitírsele a un hombre violar simplemente porque es biológicamente encantador para él? ¿Es que acaso los adúlteros y fornicarios no están haciendo lo que es biológicamente tentador para ellos? Damas y caballeros, escuchen esta profunda declaración y si usted no recuerda luego nada de lo que le dije, al menos recuerde esto. Todo pecado brota naturalmente. ¿Escuchó bien? Se lo repito. Todo pecado brota naturalmente. Cada uno de nosotros poseemos corazones desesperadamente malos que, dejados a los apetitos naturales, las tentaciones naturales y las inclinaciones naturales, seríamos capaces de todo pecado bajo el cielo. Téngalo por seguro. No determinamos lo que son comportamientos aceptables basados sobre lo que brota naturalmente. No podemos. Cuando la sociedad y la iglesia compran en ese engaño, las arenas del desierto entran con mayor fuerza y velocidad. La revista Newsweek, en mayo del año 2001, publicó un artículo de un hombre que tenía 5 esposas y cerca de 30 hijos. ¿Quién iba a decir que él estaba mal? ¿Por qué no? El polígamo dice, eso es natural. Tienes 5 mujeres, ¿por qué no? Una con quien comer, otra para tomar vacaciones, otra para trabajar fuera en el patio, otra para limpiar la casa y otra para cuidar a los niños. ¡Qué sistema!, ¿no? Y si eso brota naturalmente, ¿por qué no lo puede hacer? Queridos amigos, la Biblia nos informa que nuestra naturaleza está caída. Usted es la última persona en el mundo en quien debería confiar. De pronto usted necesita una nueva naturaleza. Como Pablo escribió en Efesios 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí la porción maravillosa de la palabra de Dios. La Iglesia no se supone que debe condonar la naturaleza del hombre, sino condenarla y revelar su maldad y exponer su necesidad de redención, y luego apuntar al Salvador, quien murió para quitar los pecados del mundo. Ahora, como aplicación, quiero pensar en cómo resistir las arenas del pecado. Hay 3 principios que emergen de este estudio. Primero, cuando la palabra de Dios es rechazada, la depravación en la vida de una persona puede ser increíble. Un ejemplo de esto
lo dio un gran escritor en su libro denominado Romanos, y él dice lo siguiente: un juez de instrucción de San Francisco estimó que el 10% de los homicidios de su ciudad estaban relacionados con sexo sadomasoquista entre los homosexuales. Así lo declaró Bob Greene en el Tribunal de Chicago el 19 de marzo de 1981. El gobernador de la ciudad de San Francisco hasta ha dictado talleres para enseñar a los homosexuales cómo evitar serios daños corporales al practicar sexo sadomasoquista, aunque por definición ambos, tanto el sadismo como el masoquismo, son destructivos. El mismo propósito de ambas desviaciones es infligir dolor y daño, el sadismo contra otros y el masoquismo a sí mismo. Entonces, cuidado. Cuando rechazamos la palabra de Dios, podemos llegar a la depravación total. En segundo lugar, un segundo principio es que cuando el diseño de Dios para las relaciones es rechazado, la destrucción de la vida de una persona será inevitable. Aún viviendo, hay pérdida total de la identidad personal y autoestima. Aún viviendo hay deseos insatisfechos que simplemente ansía más. Y aún viviendo hay culpa y enojo no mitigados. Existen terribles destrucciones personales y enfermedades, pérdidas terribles de la dignidad personal, pérdidas terribles de relaciones saludables. Sin embargo, eso no es la mayor de las pérdidas. Eso es solo el principio. Está la pérdida eterna del cielo porque los pecadores no arrepentidos, dijo Pablo, claramente, no heredarán el reino de los cielos. Ignore a Dios y estará invitando a las arenas del desierto a entrar tan sutilmente, con tanta seguridad, en las grietas de su corazón. En tercer lugar, cuando la palabra de Dios es recibida, la diferencia en la vida de una persona llega a ser remarcable. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las arenas del desierto son repelidas por el Espíritu Santo de Dios. El terreno baldío es reemplazado por un oasis de dignidad, propósito, perdón, redención y comunión con Cristo y su verdadera iglesia. Quiero terminar repasando estos tres principios que le quise mencionar como conclusión y aplicación. Cuando la palabra de Dios es rechazada, la depravación en la vida de una persona puede ser increíble. El segundo principio es que cuando el diseño de Dios para las relaciones es rechazado, la destrucción de la vida de una persona será inevitable. Y por último, en tercer lugar, cuando la palabra de Dios es recibida, la diferencia en la vida de una persona llega a ser remarcable. Si usted tiene problema con algunos de los pecados que hemos mencionado, por favor, póngase en contacto con nosotros, queremos ayudarle. Tal vez en una forma más cercana, más profunda, y estar a su lado para ser rescatado de las garras del pecado y ser liberados y tener una nueva creación en nuestra vida por completo. Estamos a su lado. Escríbanos un correo, necesitamos saber de usted y queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.